Columna, querido operador. Cambalache. Tiene un libro, Delphi tiene un libro. Sí. Hablando de cita de autoridad. No, ojalá a futuro compren mi libro cuando lo tenga. Me vine con este libro que lo tengo hace un montón, no sé hace cuánto. Se llama las tesis Antología Feminista y es como un rejunte, digamos, de diferentes tesis de diferentes mujeres sobre el feminismo, bueno, preguntándose un par de cosas. Lo traje, lo empecé a releer, como pueden ver, acá tiene, bueno, no sé si se va a ver tanto, pero tiene un montón de señaladores y bla. Hoy lo estuve releyendo porque quería abordar un poquito el tema de la marcha del Ni Una Menos de ayer, que fue la marcha número 11, que se hizo un 3 de junio, como desde el 2015. Y poder ahondar un poco, sobre todo en tres cosas puntuales que me parece que se hablaron mucho estos días, no solo por la convocatoria a la marcha de Ni Una Menos, sino por el femicidio de Agostina Vega, del cual imagino que están al tanto. Hubo tres cosas fundamentales que salieron mucho en los medios, como estuvimos hablando antes del tema del periodismo y bla. En primer lugar, se cuestionó el reclamo económico que se hizo porque la marcha de este año tuvo como lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". Entonces muchos periodistas salieron a criticar el desendeudadas. Ahora vamos a ahondar en qué significa eso. Por otro lado, se habló mucho también a partir del femicidio de Agostina Vega sobre la idea del femicida como un monstruo, ¿no? Y se empezó a cuestionar un poco, pero ¿son monstruos? ¿Son locos? ¿No lo son? ¿Qué onda? Y en último lugar, se empezó a hablar de nuevo también del rol de los varones, ¿no? Y también del Estado, como dos actores, mejor dicho, claves para poder avanzar, porque lo que termina pasando es que yo el otro día me acordaba de que la primera marcha que fui de Ni Una Menos tenía 15 años, Wow. Estaba en tercer año del colegio secundario y para mí fue un cambio radical en mi manera de ser, de pensar, para muchas compañeras también, nos agarró justo en la adolescencia, siento un poco que yo decía, wow, soy como hija de esta última ola, ¿no? Pero es lamentable que 10 años, 11 años más tarde tengamos que volver a hablar de lo mismo. Y bueno, creo que este último factor es una de las razones. Para adentrarnos un poco en esto, y en primer lugar, me gustaría que sea una columna en la que nos hagamos más preguntas, más allá de la información que traje, y sin miedo a intervenir ni decir algo que pueda parecer una payasada o no. Acá no hay payasadas, es un tema que está en debate y es importante desmitificar y también qué piensa cada uno. Con respecto al tema de vivas, libres y desendeudadas nos queremos, que fue el lema de la marcha. Bueno, la marcha de Ni Una Menos no está de más aclarar, para quienes no lo sepan, que es una marcha que reclama que podamos vivir en paz, sin miedo y sin ser asesinadas cada 31 horas, como está ocurriendo actualmente, por femicidas, ¿sí? Por hombres que asesinan mujeres por motivos claramente machistas. Pero más allá de eso, a lo que se refiere desendeudadas, me parece que era importante aclararlo porque todos sabemos ya, esto es muy hablado, fue muy hablado en el último tiempo, que las mujeres ocupamos un rol fundamental en la reproducción del trabajo. Es decir, el ama de casa que lava, plancha, cocina la comida para el hombre que sale a laburar en una casa modelo, ¿no? Una familia arquetípica, es la que genera que pueda tener esa energía para ir el otro día a la fábrica y seguir generando dinero y cosas que se van a vender en el mercado, por así decirlo. Pero más allá de eso, nuestro rol dentro de la economía también tiene mucho que ver con la deuda, con el sometimiento y con el no poder salir de ciertos lugares porque somos las que ganamos menos, las que gastamos más, porque hay unas industrias muy grandes dirigidas directamente a las mujeres, por ejemplo, la industria de la cosmética y de la belleza, o la industria indumentaria, que es muchísimo más grande para las mujeres que para los hombres, y hay muchísimas más publicidades dirigidas sobre, por ejemplo, el uso de cremitas o tal broche de pelo, tal arito, tal esto, lo otro. Si se fijan, esas tendencias suelen estar dirigidas a mujeres y hacen que en la billetera tengamos menos cosas. Encima, recibimos menos sueldo y también, por otro lado,
¿Qué es lo que termina pasando? Esto es como un combo que hace que nosotras, ante una situación de violencia, tengamos menos posibilidades de escaparnos, básicamente. Si vos estás condicionada al salario de tu pareja, si vos estás condicionada a el salario de tu padre, por ejemplo, no vas a tener dónde caer, digamos, o sea, es como una cuenta matemática básica, ni siquiera matemática, es un razonamiento básico. Entonces, esto afecta directamente y por sobre todo a las mujeres pobres, ¿sí? Y en estos últimos casos que estuvimos viendo, es muy notorio que son los sectores más vulnerables de la sociedad quienes sufren en su mayoría los femicidios. No solo por este lugar que ocupan las mujeres en la economía y porque son directamente afectadas por eso, sino también porque hay mucho más machismo, ¿no? Eso no significa, por eso es importante esta palabra de desendeudada, ¿sí? En un país en el que cada vez la gente gana menos, o su sueldo le rinde menos, mejor dicho. En un país en el que cada vez es más difícil conseguir laburo, ¿sí? En un país en el que cada vez estamos todos más violentos, enojados y ansiosos porque la estamos pasando mal, bueno, las mujeres terminan sintiendo mucho más esos efectos. Lo que no significa que a el resto de las mujeres no nos pasen estas cosas. Y ahí nos damos cuenta de que es algo general, ¿sí? De que es algo mundial incluso, porque el movimiento de Ni Una Menos, y leía en este libro, hay una escritora muy conocida que se llama Judith Butler, que hablaba de que, es una escritora extranjera, y hablaba de que el movimiento Ni Una Menos resignificó la singularidad de la mujer y la transformó en algo colectivo. Y es mucho más amplio que, por ejemplo, el movimiento del Me Too en Estados Unidos, cuando diferentes actrices, cantantes, escritoras salieron a denunciar a hombres de la industria cultural, de Hollywood, etcétera, por diferentes abusos y bla. Es mucho más amplio que eso, porque en ese momento era algo más individual. Yo salía, contaba la denuncia y se acabó. No hubo tantas movilizaciones al respecto, de hecho. Pero el Ni Una Menos, y ayer se vio mucho en la marcha, es algo tan colectivo que de repente yo ayer estaba, escucho el testimonio de una madre que hablaba de su hija que fue asesinada por un femicida y me largo a llorar y viene una desconocida a abrazarme de la nada. O sea, ese es el sentido de comunidad que se creó. Y creo que es súper importante en un momento en el que somos todos tal vez un poco más apáticos que antes, ¿no? Falta un poco de empatía a veces en la calle. Y sin embargo ayer se daban esas cosas, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante entender que esto nos pasa a todas. Y ahí voy en segundo lugar a entender que el femicida no está solo en los sectores más bajos de la sociedad. No es un tipo aislado de la sociedad, no es un tipo que se le nota a la legua que es violento o que es recontra tímido y siempre está encerrado en la casa. No hay tal tipificación de monstruo para el femicida como lo que se dice. Muchas veces vemos nosotros el problema, ¿no? Ante un femicidio, como pasó con el caso de Agostina Vega, se ataca a la familia de la chica porque no la cuidaron lo suficiente y se ataca a el asesino, al femicida, tirándolo de loco, de monstruo, etcétera. Con eso, ¿qué se termina haciendo? Se termina separando a esa persona de la sociedad como si fuera una cosita... Un caso aislado. Un caso aislado, tal cual. Y no es un caso aislado, porque no recuerdo ahora el nombre, pero una chica, por ejemplo, hace no mucho fue asesinada por su mejor amigo que la prendió fuego adentro de un auto. Sí. Entonces, y es una persona que ha ido a su casa, que había estado con ellos. Muchas les pasa justo también con sus parejas. Entonces, no lo tienen escrito en la frente, ni tampoco Delphi, se piraron. Pero ¿no hay algún denominador común igual dentro de que más o menos nos guíe para ese lado? Bueno, acá... Tanto Judith Butler como Rita Segato, que es una socióloga argentina muy conocida, y digo los nombres porque si a alguien le interesa pueden ir a leerlas, pueden ir a leer recortes incluso de ellas o ver entrevistas en YouTube que son muy interesantes y explican esto de manera muy bajada a tierra. Ellas hablan de que en realidad hay algo más de una estructura social que habla de una dominación masculina, ¿sí? Una dominación masculina en un montón de estratos. Y acá no me quiero equivocar porque quiero explicarlo bien.
Todo esto nace de la concepción que se tiene de la mujer como propiedad. Cuando alguien es inferior a mí, yo puedo ejercer violencia sobre esa otra persona. Y no pasa solo con las mujeres, sino que pasa en las guerras, pasa contra culturas que creemos que son inferiores a las nuestras, pasa con personas a las que de repente te peleaste y le pegaste o bla. O mismo es muy en criticado trabajo también, o sea, en el no trabajo, que te peguen, pero Sí. que te... o es que muy no. criticado en la crianza entre padres e hijos, por ejemplo. Y eso es algo súper gráfico. No significa que le estés haciendo un mal adrede, pero es algo que estaba muy naturalizado. Sí, Diego. No, que te iba a decir eso, que en la crianza pasa un montón, que es como si tu hijo fuera tu propiedad, obviamente no es mi opinión, pero que se entienda lo que voy. Entonces, bueno, se portó mal y le doy un chirlo como correctivo. Y en realidad lo estás haciendo, que en parte porque es más chiquito y porque aunque le pegues de la misma manera ese cachetazo para lo que fuera, andá a hacerlo con alguien de 30 años, no lo hagas. Claro. Es que la violencia, dice Rita Segato, es un instrumento de disciplinamiento. Entonces, vos, ¿qué estás haciendo? Cuando ejercés violencia sobre el otro, le estás castigando por algo que hizo mal. ¿Qué es lo que hacen lo que consideran los femicidas que hacen estas mujeres? Se corren del rol que les pertenece, ¿sí? Entonces, Rita Segato, ¿qué identifica? Ella hizo un estudio, que es muy interesante. Rita Segato hizo un estudio con diferentes hombres que fueron presos por abuso, por violaciones, etcétera, y habló con ellos, literalmente. No anda Mindhunter. Sí, claro. Y a partir de esas conversaciones que tuvo con ellos, sacó cosas muy interesantes, pero la que responde a tu pregunta, Fran, es que se dio cuenta de que entre todos se compartían tres, como, no quiero decir fundamentos porque nada fundamenta un femicidio, pero sí habían tres cosas que ellos los interpelaban para asesinar a una mujer. En primer lugar, castigarla, ¿sí? Como venganza porque se salieron de su lugar, del lugar que ellos creen que ellas deberían de tener y porque cuestionaron el lugar que ellos tienen como hombres. Por ejemplo, una mujer le dijo que no a algo a su marido y el tipo le pega, ¿sí? Eso es parte del castigo de tu rol de mujer, es hacerme caso. Como te saliste de acá y me estás cuestionando a mí, mi rol de poder, yo ejerzo violencia contra vos. Llevado al extremo, la asesinan. En segundo lugar, un femicidio puede darse como agresión hacia otro hombre, ¿sí? Como esta mina es tu novia y yo la quiero para mí, la mato. Pero no es contra la piba, sino que es contra el otro varón. Es una demostración de virilidad. En los tres casos, en el primero también, en este caso también es una demostración de virilidad, de que el hombre tiene más poder sobre otro hombre. Y en el tercer caso, el hombre tiene poder sobre un conjunto de hombres. Y esto se representa en las violaciones en manada, mal dicho, porque cuando hablamos de manada los estamos tratando como animales y no son animales. Y está justificando Son la cosas- conducta porque no razona el animal. Exacto, son cosas completamente razonadas, ¿sí? y elegidas, decididas. Y cuando se dan estas violaciones colectivas, se dan porque entre ellos están demostrando, a ver, el típico ¿quién es más macho? Bueno, yo me la banco. Bueno, eso, digamos, esa interpelación es la que juega ahí. Entonces, a ver, hay algo que hay que entender. Una cosa es decir que no son locos, otra cosa es decir que son plenamente conscientes de esto que están haciendo. Hay muchas cosas que a nosotros nos pasan todo el tiempo en lo subjetivo, en lo inconsciente, ¿sí? Pero justamente ¿por qué se dan? Porque hay una estructura social que nos lleva a pensar de esta manera. Y acá vamos a lo último, y que me parece lo más importante para poder lograr que esta situación cambie, que es, por un lado, cuestionarnos cómo se construye la figura del hombre, que hoy en día es completamente en oposición a la mujer. Las mujeres son débiles, los hombres son fuertes. Las mujeres lloran, los hombres no lloran. Las mujeres se arreglan más cuando van a ciertos lugares o se compran más ropa, los hombres no. Bueno, un montón de cosas que van por la negativa, estaría bueno reverlas. Por el otro lado, hay que seguir financiando la educación sexual integral, ¿sí? Que es una política de Estado que se creó para poder enseñarle a los niños de jardín que no tienen que ser tocados por nadie sin su consentimiento, ni por nadie, a los niños de primaria a identificarse con lo que mejor los haga sentir, ¿sí? Y no guiarse por estereotipos de género, y a los adultos o a los adolescentes a cuidarse en las relaciones sexuales.
Y el consentimiento de eso también, por supuesto. Y por último, el funcionamiento de la justicia. El funcionamiento de la justicia me parece clave y es algo de lo que no se habla, porque nunca se habla de que el concejal está comprado, el ministro está comprado, porque la madre de esa chica que fue asesinada está 1000 años para que para que el femicida quede preso. Entonces, sin eso no podemos avanzar porque van a seguir en la calle, nos van a seguir atacando a otras y como pasó con el caso de Agostina Vega, una persona que recibió una denuncia no fue presa y terminó en algo muchísimo peor. Eso es una vista gorda que se quiere hacer. Y final, pero porque no me quiero quedar sin decirlo, me parece que para los varones es interesante que en lugar de pensar si vamos a la marcha o no vamos a la marcha, en primer lugar piensen en qué es lo que consumen y qué es lo que aceptan. Por ejemplo, hacerse conscientes de los privilegios que uno tiene y que esos privilegios se tienen a costa de estar quitándole derechos a otros. No significa que sea adrede, como dije ya repetidas veces en esta columna, esto está construido de esta manera, pero está bueno que empecemos a deconstruirlo justamente. Y si nos adherimos a el lema de Dios, patria y familia de los jugadores de fútbol, entonces digamos algo cuando sabemos que son golpeadores o son violadores, no lo dejemos pasar. Si hablamos de que conocemos a un montón de mujeres que sufrieron abusos, preguntémonos por qué no conocemos a hombres que sean violadores o golpeadores dentro de nuestro entorno. Porque las matemáticas no nos están dando. Y me parece que hay cosas que está bueno que empiecen a charlar, a conversar entre sí y empezar a sincerarnos entre todos para que la conversación a futuro sea más colectiva y de verdad podamos avanzar. Si no, dentro de 10 años nos vamos a volver a encontrar otra vez yendo hacia atrás y la verdad es que es una cagada porque van a morirse 3000 chicas más. Podemos ser cualquiera de nosotras dos, es así de literal y no debería ser el caso. Disculpen que me extendí. Creo que hay algo que ahí cuando interpelás a los hombres, que pasa con esto, que el varón a veces se queda en una posición de decir, bueno, el feminismo o la reivindicación de Ni Una Menos, vamos a ser puntuales con esto, me excluye a mí, como que me deja a mí en un lugar de que yo soy el malo de la película y que la sociedad tiene que ser construida solo por mujeres porque son las que hacen las cosas bien y entonces el hombre solo sirve para ejercer violencia y sacarnos derechos y todo eso. Y en realidad esto tiene que ser con el hombre, no a costa del hombre. Entonces, al contrario, como que tiene que haber una apertura de ambas partes, ¿no? Decir, bueno, esto se construye colectivamente como mujeres y como hombres, ¿no? Y eso es todo. No voy a delatar a nadie, eso es todo. Gallego. ¿Qué hay de nuevo? Siempre vienen, me tiran ahí la rueda de auxilio. Eso es el hombre de la noticia. La rueda de auxilio. Bueno, quedamos todos muy atentos y agradecerle a Delphi por esta columna. Sinceramente, me parece muy importante que La poncharon tenga... ahí descansando. No, pero de verdad. Está movilizada porque es está- un tema que Cansé de ser moviliza tan mucho. Chad. Podemos poner la foto de Chad de Es que- Judith Butler. Sí. Bueno, estos son fotos de ayer. Podemos poner una foto de ella. Oh, qué pedazo de Aplausos. Chad. Nueva Chad. Nuestra nueva Chad es Judith Butler. Se escribe Butler con B larga. Pueden buscarla. Es una tipaza, la verdad. Y para la gente que no entendía el chiste, iban a explicar el chiste. Sí, Sí. Chad es un concepto, una jerga de Twitter, podríamos decir, y se refiere a alguien que es un capo en lo que hace y que tiene como un halo de presencia importante. Hasta Genio. ahora teníamos a Bartes, un escritor, acá Qué nuestro grande. Chad masculino y ahora tenemos a nuestra Chad femenina, Judith Butler. Bien Todo ahí. Tiene que fruto ser de las blanco y negro columnas la de... foto, Sí, obvio. Le da más aura.